Queridas alumnas y queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos en este día 13 de octubre nuestra clase de religión. Ya se darán cuenta que quien les habla no es su profesora de costumbre, les habla el padre Leonardo. Yo los voy a acompañar durante este tiempo, ya nos queda muy poco para concluir el año. Y bueno, yo con todo gusto los voy a acompañar en esta etapa final del proceso de este curso de religión y los voy a acompañar en un tema que es bastante interesante. Ojalá que lo podamos disfrutar. Yo sé que estamos todos un poquito cansados, que quizás ya el transcurso del año se nos está haciendo pesado, pero esto es un tema que la verdad que es interesante porque vamos a entrar en una temática que está muy presente en nuestros días. Entonces hoy vamos a comenzar esta clase, es la clase de religión, pero el tema que vamos a empezar a ver desde hoy en adelante es la apologética. Y la apologética cristiana, por eso hemos puesto esa imagen ahí que espero se vea bien. ¿Por qué? Porque la apologética o la apología existe. Existe tanto en la filosofía, en la historia, en la política, pero también en la teología, en el estudio de Dios. Y la apologética tiene que ver con lo que es el discurso, lo que es la defensa de un discurso o la defensa de una idea mediante un discurso retórico ordenado. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, eso es lo que vamos a comenzar. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a lo que es muy importante. En la clase de hoy, el objetivo de la clase es conocer el concepto de apologética y sus implicancias para un cristiano desde la historia de la Iglesia. Por lo tanto, ya conociendo este objetivo, nosotros vamos a tener como contenido en esta clase, primero, el concepto de apologética, luego, cuestionamientos, porque nos vamos a dar cuenta que la apologética surge como una respuesta a los cuestionamientos que se hacen a la fe cristiana, y posteriormente vamos a hacer una breve perspectiva histórica, una mirada desde la historia para ver cómo surgió la apologética y cuáles fueron los exponentes en la antigüedad. Porque desde allí, nosotros ya en las próximas clases vamos a traer este tema a la actualidad. Hoy es como una introducción, una contextualización para que pronto nosotros traigamos este tema a la realidad y entremos allí en materia, en esos temas que son tan actuales que a todos nosotros en algún momento nos inquietan y que vamos a tratar de iluminar por medio de estas clases. Así que los invito a que, no sé, nos motivemos, que disfrutemos, porque va a ser, yo creo que un tema interesante en la medida en que nosotros podamos adentrarnos en esta temática. Porque miren, vamos a ver, ¿qué es la apologética? La apologética en la teología y en la literatura consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. La palabra apologética proviene del griego apología, que designa la posición de defensa militar contra un ataque. Entonces, incluso esto lo podemos llevar a nuestra vida cuando alguien nos está atacando y nos está diciendo algo y nosotros nos defendemos con un discurso ordenado y exponiendo nuestras ideas y exponiendo lo que creemos. Lo que estamos haciendo en esa defensa es una apología. Estamos defendiéndonos. Ahí lo dice, la palabra apologética proviene del griego. Logos es palabra, discurso, razón en griego. Logía, por lo tanto, y como psicología, tantas expresiones, sociología y tanto que termina en esto. Pero apo es una preposición griega que sirve para determinar cuando algo tiene como el fundamento. Entonces es con razón, con palabra, con discurso, con logos. La apología se designa, por lo tanto, como la defensa de algo, de alguien, de una idea, de una razón, de una fe, por medio de la palabra, de un discurso sistemático, ordenado y, por lo tanto, racional. Por eso a eso se aspira, a que si defendemos algo sea por medio de la razón y no solamente por medio de cosas así muy subjetivas, sino que sea algo mucho más objetivo. Entonces, esta definición de apologética es muy importante que nosotros la manejemos porque esta definición será la que va a atravesar
todo nuestro curso y todo lo que vamos a ir estudiando va a ir detrás de lo que vamos a ir estudiando, vamos a tener que tener muy claro esto, o sea, cómo por medio de la palabra, por medio de la razón, nosotros podemos defender un ataque o podemos dar razón de lo que nosotros creemos ante lo que otra persona puede creer, más que un ataque. Yo creo que eso es más propositivo. Entonces, muy bien, vamos ahora a avanzar en esto. Ya, aquí una cosa importante. Aquí comienza esto diciéndonos que la apologética y en teología y en literatura consiste en la defensa. Claro, ya lo decía al comenzar, en la filosofía, en la literatura, en distintas formas de pensamiento se da esto de la apologética. También lo decíamos en la teología. Por lo tanto, hay una apologética cristiana, que es la apologética que tiene que dar cuentas de la razón. Por eso nos dice la diapositiva que la apología cristiana, nuevamente se nos recuerda esto que del griego, y ahí está escrito con palabras griegas, miren qué bien, apología, defensa verbal, discurso en defensa, es el área de la teología que se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Entonces, como ya les decía, este curso y esta temática será todo un desafío, porque cuando tenemos argumentos muy sólidos contra la religión católica, entonces, ¿cómo nosotros los podemos defender racionalmente? Entonces, la verdad que este curso y esta parte del curso es como para que estemos ahí en la sala de clase y discutamos y debatamos, pero siempre con esto que nos dice aquí, usar argumentos racionales. Entonces, esto exige un esfuerzo de inteligencia, un esfuerzo de voluntad, exige un empeño donde todo lo humano, toda esta capacidad intelectiva que tenemos los seres humanos, la pongamos en ejercicio para poder argumentar de buena manera. A lo mejor algunos de ustedes ya en lo que lleva de la vida escolar, ustedes están en tercero medio, ya ha participado en algunas olimpiadas de debate o en algo así. Claro, ahí hay que hacer esa apología de un tema. Y claro, lo que pesa y lo que va a darle fuerza a eso es la argumentación, pero una argumentación que sea racional. Porque podemos argumentar desde distintos aspectos, pero cuando argumentamos desde la razón, nuestro argumento tiene mucha más objetividad. Muy bien, vamos a continuar. Aquí viene lo interesante. La apología surge como una respuesta a cuestionamientos. Y en estas imágenes que vemos aquí hay cuestionamientos que son muy actuales, que nosotros mismos nos los planteamos. Yo creo que todo buen cristiano o toda persona más o menos inteligente tendría que plantearse esto alguna vez en la vida. Entonces, la apología va a tratar de dar una respuesta ante estos cuestionamientos. Por ejemplo, miremos la imagen. Ahí en la primera imagen, arriba a la izquierda, tenemos al Papa y tenemos el dinero ahí al lado del Papa. ¿Quién no se ha cuestionado sobre la riqueza del Vaticano? Pucha, ese es un tema que sale a cada rato. Entonces, la apología va a tener que tratar de dar una respuesta a esto. O la imagen que tenemos aquí al lado, donde vemos los distintos símbolos religiosos, porque ¿quién de nosotros no se ha preguntado alguna vez cuál es la religión verdadera? ¿Cuál religión es cierta? ¿Cuál tiene más peso? Como también a veces podemos plantearnos que ninguna de ellas, o todas, como el Bahá'í. Entonces, bueno, vamos a tener que la apologética cristiana tendrá que también tener una respuesta contra eso. Aquí tenemos esta imagen de la Virgen del Carmen y también porque muchas veces hemos escuchado esto que se nos dice que los cristianos católicos veneramos las imágenes. Que ¿por qué tenemos imágenes? Está bien tener imágenes y nos vamos a dar cuenta cuando entremos en este tema que a lo largo de la historia de la humanidad este punto de las imágenes ha sido todo un conflicto para la teología, para la reflexión en torno a Dios y a la fe. Entonces este es otro tema importante y no menos importante, la relación entre la ciencia y la religión, que parecieran que van por caminos muy separados. Bueno, ¿qué va a decir la apología? Porque pareciera que la ciencia siempre trata de ir escudriñando de tal manera la realidad y la forma de ver el mundo que como que va destruyendo esa visión religiosa de las cosas. Pero, ¿qué relación tienen realmente? ¿Se pueden armonizar? ¿Son contrapuestos
o más bien se pueden integrar? Bueno, la apología nos dará una respuesta ante esto. Entonces, si se dan cuenta, estamos entrando en un tema que es maravilloso, porque nos vamos a preguntar con verdad, con sinceridad, sobre aquellos temas que a veces nos pasan por la cabeza, y ahora vamos a tratar de ver qué respuestas se pueden dar y si esas respuestas son tan racionales que nos logren al menos hacer un poco de sentido. Entonces, muy bien, vamos a avanzar. Lo decíamos en los contenidos de la clase. Esta clase es como una introducción, por eso hemos visto aquí el concepto de apologética en términos generales, lo que es la apologética cristiana, y luego, con este ímpetu en los argumentos racionales, y luego los cuestionamientos que hay. Pero esto no surge ahora, esto no es del siglo XX ni del XXI en el que estamos. Esto tampoco no surgió con la Ilustración o el modernismo, como podríamos pensar así a simple vista. Esto surgió muy antiguamente. Por eso vamos a hacer una perspectiva histórica para centrarnos en el siglo II. En el siglo II ocurren varias cosas interesantes. El siglo II, acuérdense, comienza desde el año 100 en adelante. Desde el año 100 en adelante ya se produce la muerte de los discípulos de Jesús. Por lo tanto, no hay una persona que pueda dar un testimonio en primera persona sobre Jesús. No hay alguien que pueda decir, mira, yo estuve con él, yo lo vi, yo lo conocí, yo lo escuché. Sino que ahora ya no hay discípulos de Jesús, han muerto. Luego, es en este siglo II cuando ya comienzan los primeros cuestionamientos, porque en medio de una cultura como era la greco-romana, en la cual convivían distintos tipos de culturas, comienza un cuestionamiento con respecto a la religión. No olvidemos que el cristianismo surge en el seno de una cultura que es la hebrea y de una religión que es la judía. Entonces, y que esto se está desenvolviendo en pleno imperio romano. Entonces, hay una mezcla que lleva a que comiencen los cuestionamientos sobre el cristianismo. Luego, muy importante, en este siglo, el gnosticismo, esta corriente filosófica, alcanza su esplendor. En palabras muy simples y a grandes rasgos, el gnosticismo postula que existe una dualidad en la realidad y en las cosas, el bien y el mal. Entonces, la carne y el espíritu. Todo ello lo van definiendo en una dualidad. Entonces, solamente los que son iluminados, los que alcanzan la gnosis, el conocimiento, ellos solo son los que se salvan. Entonces, este gnosticismo comienza a cuestionar duramente al cristianismo, porque el cristianismo dice que no, que todos los hombres se salvan, no solamente unos pocos. Y ahí empieza, este siglo II es el tiempo en que surgen los evangelios apócrifos, esos evangelios que no están considerados en nuestra Biblia porque en algún momento de la historia alguien determinó, o la iglesia mejor dicho, determinó que no eran fidedignos, que no narraban la verdad de Jesús. Ahí hay otro tema interesante en el que podríamos entrar. Y finalmente, con ese contexto de siglo II, sin discípulos, con muchos cuestionamientos desde el aspecto religioso, cultural y filosófico, por el gnosticismo va a surgir la apología cristiana. Y ahí tenemos una imagen de un hombre que está así como estudiando, que está escribiendo, que está tratando de argumentar por medio del escrito, de la razón, la defensa de la fe. Y estas imágenes que están acá las coloqué porque para que se den cuenta que este tema que a lo mejor a nosotros nos parece como algo muy actual y que como que ahora nos cuestionamos todo, la verdad que no tiene nada de actual. Ya los apologistas surgieron en el siglo II y desde ese siglo en adelante comenzaron ellos a defender la fe. Sobre lo que sí va cambiando y lo que sí son actuales son los cuestionamientos. Cada época tiene cuestionamientos distintos. Las del futuro se cuestionarán otras cosas que nosotros quizás no. Pero estas imágenes de abajo, que dice padres apologistas y los apologistas, nos dan cuenta de la multiplicidad de escritos, de libros y de temas que se han abordado en esta perspectiva. Ahora bien, vamos hoy día a ver en esta perspectiva histórica a los tres principales apologetas. Primero, San Justino Mártir. Él escribió dos apologías, ahí me equivoqué, escribió el diálogo de Trifón, escribió contra Marción, un discurso contra los griegos, una refutación, escribió sobre la soberanía de Dios y sobre el alma. Escribió tanto y defendió tanto la fe que fue considerado por la Iglesia padre de la Iglesia
y santo, San Justino mártir. Y bueno, ahí tenemos una representación de quién sería él, pero este Justino luchó justamente contra el gnosticismo y dio la pelea, dio la batalla, por eso escribió tanto, fue un hombre profundamente racional y defendió tanto la fe que le merecieron estos títulos de ser padre de la iglesia, de ser santo, de considerarlo mártir, porque claro, murió en la defensa de la fe, murió por sus convicciones. Eso siempre es valorable, venga del lado que venga. Alguien que es capaz de morir por lo que cree, creo que tiene un gran valor, aunque no crea lo mismo que creemos nosotros. Entonces, eso yo creo que ya lo hace notable a este personaje de la historia. Este es como el principal por la cantidad de obras. El que sigue, Tasiano, es importante porque escribe durante el periodo de Marco Aurelio, haciendo una crítica a la filosofía y hasta la cultura griega. Y ahí tenemos la portada del libro, Tasiano, Discurso contra los griegos. La verdad que esto lo coloco aquí porque lo encuentro tan curioso. Nosotros siempre hemos valorado muy bien y mucho la cultura griega. Creo que hay muchos elementos de la cultura griega que han perdurado hasta nosotros. El anhelo por la democracia, el uso de la razón, la retórica y tantos elementos de la cultura griega que son buenos, imagínate. Y este cuestionó a los griegos, porque claro, los griegos tenían una forma y una mirada del mundo y de las cosas que era muy distinta a la religión cristiana, partiendo de que los griegos eran politeístas y los cristianos no. Entonces, por eso es interesante conocerlo, porque mira, la defensa de la fe, este llegó incluso a cuestionar a los griegos. Y finalmente, este es muy importante porque es el primero, Quadrato. La primera apología de la fe cristiana la hizo Quadrato. Solamente se conserva de esta apología un fragmento de ella en la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. La Historia Eclesiástica es un libro que escribió Eusebio de Cesarea por allá en el siglo II, imagínense qué año. Y ahí él relata un fragmento de esta apología que hace Quadrato. Según Eusebio de Cesarea, Quadrato dirigió su apología al emperador Adriano. Cuestionó el imperio, cuestionó el poder, cuestionó esa creencia o esa doctrina que era totalmente opuesta a la cristiana. Y bien, mira, se me olvidó hacer una diapositiva para la conclusión, pero ya podemos nosotros ir concluyendo lo siguiente. La apología en ámbitos generales se da en distintos aspectos de la vida, pero existe una apología cristiana. Como ya sabemos, la apología es la defensa de una idea, de una cosa, de una fe, como en el caso de la apología cristiana, contra los cuestionamientos que se van realizando. Esta defensa tiene su punto de fuerza en la argumentación racional. Y esto, que a nosotros nos puede parecer muy novedoso, no tiene tanto de novedad, ya que a lo largo de toda la historia, hombres inteligentes han cuestionado la fe y hombres inteligentes la han defendido. Entonces vamos a entrar en las próximas clases a todo un combate de la inteligencia para plantear los cuestionamientos. Por ejemplo, en la próxima clase parece que vamos a ver las riquezas del Vaticano. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de cada uno de ellos? ¿Qué dice la apología cristiana al respecto? Entonces, la verdad que vamos a entrar en un tema muy interesante. Los invito a que nos motivemos y que tengamos muy presente el concepto de apologética, que tengamos también muy presente este fenómeno que surge en el siglo II y que tengamos presente que lo que más va a pesar en esto, más que la emoción, el sentimiento o alguna ideología que tengamos, lo que más va a pesar aquí y lo que tiene que pesar siempre es la razón. Somos seres racionales. Muy bien, queridas jóvenes, queridos jóvenes, que tengan un lindo día, una linda tarde y ojalá que este tiempo que vamos a compartir en estas clases de religión sea un tiempo bonito, porque no nos estresemos más de la cuenta, sino que disfrutemos y podamos aprender de estos temas que son tan interesantes. Les dejo un gran saludo, les deseo que lo pasen muy bien, que disfruten junto a su familia y ojalá que tengan una muy linda semana y cuídense que esto del coronavirus sigue y está ahí afuera, entonces ya habrá que cuidarse y tener precaución. Un abrazo muy grande, que estén todos muy bien y nos vemos el próximo martes. O sea, nos escuchamos, nos miramos por medio de estos videos. Que estén muy bien.